guerra a gran escala, los que van a verse beneficiados, pues es este complejo militar e industrial que tiene Estados Unidos y también las grandes petroleras. ¿Por qué? Porque si hubiera una invasión a Irán, los precios del petróleo se dispararían y las rutas del comercio marítimo global también se verían alteradas. Esto puede significar una gran tragedia para todos nosotros, ¿no? Que suba la gasolina, que suba el diésel, etcétera. O la guerra, que es una gran tragedia para la gente que habita en Medio Oriente, en Irán, que son los que la viven viven la guerra, enfrentan la guerra, el peor lado. Ahora, aquí hay que mencionar que la tragedia del sistema que tenemos es que hay gente que se beneficia de la guerra. En este caso, las grandes petroleras de Estados Unidos se están enriqueciendo gracias a los elevados precios del petróleo. ExxonMobil, Chevron, etcétera, incluso British Petroleum, Total de Francia, todas las grandes petroleras han aumentado en este año hasta un 40% sus ingresos gracias a los elevados precios del petróleo. Entonces, estas grandes petroleras que están en Houston, en Texas, son de los que financiaron el segundo mandato de Donald Trump. Y Estados Unidos se está convirtiendo en es ya un gran productor de energía y por lo tanto se está beneficiando de estos altos precios del petróleo. Los países que se ven perjudicados son todos los importadores netos o los que no producen petróleo, pero Estados Unidos es ya una gran potencia petrolera y además de que pues, tiene el control de Venezuela y quiere tener el control del Golfo de México, etcétera. Entonces, yo creo que hay que partir de dos ideas. La primera es que mucha gente cree que Estados Unidos quiere un petróleo barato. La verdad es que no. Al ser un gran productor de energía, lo que quiere Estados Unidos es que la energía cueste más, sea más cara. O sea, si Estados Unidos fuese el gran importador de petróleo, como lo es China, pues sería al revés, ¿no? O sea, Estados Unidos sabe que su posición, lo que más le conviene es que los precios del petróleo se disparen. ¿Por qué? Primero, porque esto beneficia enormemente a regiones como Texas, genera empleos, etcétera, pero también porque es un gran flujo de dinero hacia el propio Estados Unidos. ¿Quiénes son los perjudicados con precios altos del petróleo? Pues China, también Vietnam, Camboya, que son estos manufactureros que le hacen competencia a Estados Unidos. Las grandes petroleras de Estados Unidos se están enriqueciendo gracias a la guerra y obviamente a Estados Unidos le conviene en varios aspectos que los precios del petróleo se mantengan elevados y por lo tanto Donald Trump no tiene ningún interés en hacer la paz con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Nada más hizo la paz para que pudiera haber el mundial en tranquilidad, pero de ahí en fuera le da igual. La guerra ha regresado, el estrecho de Hormuz se ha cerrado porque así conviene a Estados Unidos. Y la guerra, eso implica que para Estados Unidos una guerra total de invasión contra Irán, pues sería el factor que falta para que estos precios del petróleo se disparen y que al final del día la gente tenga que enfrentar una gran ola inflacionaria. Ahora, esto de la guerra contra Irán, yo creo que la hemos malinterpretado. No es una guerra contra Irán, más allá de que los iraníes enfrentan la guerra, como la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania no es una guerra contra Rusia, más allá de que los rusos enfrentan la guerra, sino que, por ejemplo, la guerra de Ucrania es una guerra contra Europa. ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania fue lo que permitió que los europeos ya no tuvieran acceso al gas ruso barato. Y ahora la guerra contra Irán está siendo usada también para mermar la competitividad que tienen los europeos, y no solo los europeos, también países como Vietnam, Camboya y la propia China.
Al final del día lo que estamos viendo es un juego donde Estados Unidos está tratando de cumplir la promesa principal de campaña de Donald Trump, que es evitar la desindustrialización de los Estados Unidos. La única forma en que Estados Unidos pueda competir con Europa, con Vietnam, con Camboya, etcétera, pues es haciendo que estos países tengan que consumir energías caras, energías con precios cada vez más elevados. Realmente las guerras de Ucrania y de Irán, que no se van a acabar, tienen como objetivo no derrotar ni a Rusia ni al propio Irán, tienen como objetivo realmente forzar o volver poco competitivo la producción que tiene Alemania, Francia, Vietnam, Camboya, China, etcétera. Es una guerra por la desindustrialización. O sea, ese es el objetivo, porque los europeos, si no tuvieran la guerra de Ucrania, Alemania seguiría siendo competitiva. Alemania se está desindustrializando porque las fábricas ya no pueden absorber los crecientes costos de la energía. Igual Francia, España, etcétera. Europa se está hundiendo. ¿Quién la está hundiendo? Estados Unidos con su guerra en Ucrania. Y acá en Irán está Qatar, que es el otro proveedor de gas que tenía Europa, que ya lo sacaron del mercado, y también el petróleo. Los grandes competidores de Estados Unidos en el tema manufacturero es el suroeste de Asia, en concreto Vietnam, Camboya, la propia China, todos esos países son los que compiten, la propia Corea, el propio Japón, etcétera. La guerra contra Irán es una guerra para que Japón, Corea, que son aliados de Estados Unidos, China, ya no tengan acceso a petróleo barato. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, que si China, Vietnam, Camboya, Japón y Corea ya no tienen acceso a petróleo barato, sus manufacturas van a tener que subir de precio forzosamente. Esto va a hacer que pues las fábricas puedan regresar a Estados Unidos. Eso es lo que busca al final del día Donald Trump. O sea, en términos simples, el objetivo de las guerras es robarle fábricas a los europeos, a los chinos, a Vietnam, a Camboya y al que se deje. La guerra tiene ese objetivo. La guerra no tiene como objetivo ir y destruir Irán, aunque sí lo quieren hacer. Simplemente lo que quieren, por eso están tratando de prolongar las guerras. Es como la de Ucrania. El objetivo no es ganar la guerra. El objetivo es prolongar la guerra lo más que se pueda mientras arruinas a Europa, mientras arruinas a China, a la India. De hecho, India es un país sumamente golpeado por la crisis energética. Pakistán también. Vietnam, no se diga, que es uno de los grandes manufactureros de esa región, etcétera. Entonces, es una guerra, más que una guerra por la energía, es una guerra por el control de las manufacturas a nivel mundial. Y Estados Unidos, fíjense, esto es importante. Bueno, alguien también menciona que los precios se van a seguir disparando. Ese es un tema importante. ¿Por qué? Bueno, entonces Estados Unidos está ganando, la verdad, la guerra. O sea, a pesar de que la va perdiendo en la realidad, la gana porque su objetivo no es doblegar a Irán. Su objetivo no es doblegar a Rusia. Simplemente es eliminar a sus competidores manufactureros. Recordemos que Donald Trump llega al poder precisamente por el voto de las personas que perdieron sus empleos por la desindustrialización que afectaba a Estados Unidos. Y la verdad es que Estados Unidos estaba viendo cómo resolver ese tema de la desindustrialización y lo que se les ocurrió para resolverlo fue hacer dos guerras, la de Ucrania y la de Irán, y de este modo sacar de competencia del mercado Alemania, Vietnam, Camboya, China, Pakistán, etcétera. Es un juego sucio,
Sí, porque Estados Unidos en el libre mercado no puede competir contra estos países, entonces hace una guerra para que estos países enfrenten precios de la energía más caros. Y yo creo que ya cuando uno entiende que realmente estamos frente a una guerra por las manufacturas, es cuando ya todo tiene sentido. Estados Unidos lo que está tratando de hacer es eso, robar fábricas. Y para robar fábricas hay que arruinar a tus competidores. Y para arruinarlos, pues hay que simplemente hacer que tengan costos de energía más elevados. Por eso ahorita vemos noticias como la que está aquí en su pantalla, de que Volkswagen ha tenido que recortar 100,000 puestos de trabajo y se enfrenta a cierre de fábricas en la Alemania industrial. Ahora, alguien me pregunta, alguien decía que los precios se van a seguir disparando. Efectivamente, los precios de la energía se van a seguir disparando, pero también los precios de todo. De hecho, cualquiera que vaya al supermercado se dará cuenta que todo está más caro de lo que uno creía o de lo que uno pensaba. Ahora, ¿por qué Estados Unidos sí quiere que exista inflación? Porque ese es el otro gran error que la gente no se da cuenta al entender este conflicto bélico. Mucha gente dice, es que Estados Unidos no quiere inflación porque los estadounidenses van a sufrir y van a votar en contra de Donald Trump o de los republicanos. Bueno, en general, en Estados Unidos, al sistema le da igual quién llegue al poder. Normalmente es lo mismo para efectos prácticos a nivel mundial. Pero en Estados Unidos está en una situación donde actualmente su deuda es ya cerca de los 40 billones de dólares o trillions de dólares en inglés. Es una deuda enorme y lo que Estados Unidos quiere hacer es diluir la deuda con inflación global. Entonces, Estados Unidos quiere que ocurra una gran ola inflacionaria porque eso va a destruir su propia deuda. Así como usted lo escuchó, cuando hay una gran inflación, la deuda se destruye en estos tiempos. Antes, cuando en la Edad Media, cuando usted quería eliminar la deuda, lo que hacían los europeos era ir a colgar los banqueros a las plazas públicas, ahí en París, frente a la Catedral de Notre Dame, y en Inglaterra, en Londres, también había una placita donde cada vez que la gente se hartaba de las deudas, iba y colgaba al banquero en turno. Bueno, en estos tiempos ya no se cuelga a los banqueros. Lo que se hace es simplemente aumentar la inflación para diluir las deudas. Así funciona este sistema. Obviamente los que sufrimos la inflación vamos a ser nosotros. Entonces, Estados Unidos está apostando por un mundo donde exista gran inflación y la mejor forma de desatar la inflación es con precios de la energía elevados. Entonces, Estados Unidos está ganando la guerra, o sea, le está sacando provecho a la guerra, aunque la vaya perdiendo, le está sacando provecho en el tema de industrialización de fábricas, de robar fábricas, pero también le va a sacar provecho en diluir la deuda con una gran ola inflacionaria. Eso es lo que quiere, es su doble juego. Por eso vemos a un Donald Trump que un día dice sí la guerra, no la guerra, y también vemos que ya están planeando cómo llevar la guerra total contra Irán. Eso va a ocurrir en los próximos meses y ya cuando ocurra la inflación se va a disparar y va a haber una gran crisis energética que va a terminar por arruinar a los europeos y va a terminar por arruinar a Vietnam, que es un gran competidor en temas de manufactura. A la propia China se va a ver afectada, Corea del Sur, Japón, etcétera. Ese es el doble juego que tiene Estados Unidos. Y agréguele que si hubiera guerra, el complejo militar industrial de Estados Unidos va a ganar mucho dinero, las grandes petroleras van a ganar mucho dinero, Donald Trump se va a robar muchas fábricas y van a poder diluir la deuda, el tesoro de Estados Unidos va a poder diluir la deuda.
Yo por eso es aquí donde mucha gente debiera de cuestionarse en qué mundo estamos. Estamos en un mundo donde hay ciertos sectores económicos dentro de Estados Unidos que quieren una guerra total contra Irán porque se van a beneficiar enormemente. En este mundo estamos, donde la guerra es un completo negocio y donde Estados Unidos ya se ha posicionado para sacarle provecho. Bueno, ¿cómo nos va a afectar a nosotros? Bueno, ahora, ya cuando uno entiende que estamos en medio de una guerra por el sector manufacturero, por las fábricas, es cuando uno entiende también lo que hace Donald Trump con México, lo que está haciendo Estados Unidos con México. Está robándonos fábricas, o es lo que quiere frenar también a México. Y por eso, ahorita que iba a ser la renovación del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos simplemente dijo, no renuevo el tratado sigue vigente, pero va a ser año tras año que hay que revisarlo, y eso simplemente genera incertidumbre y hace que las empresas ya no se quieran mudar a México y que se estén mudando a Texas o a otras partes de Estados Unidos. Y en eso estamos, es una guerra. O sea, hay una guerra de Estados Unidos contra todos los países que le compiten en temas de manufactura. Es la verdadera guerra mundial. O sea, ya no es una guerra solamente Estados Unidos-China. Estados Unidos está en guerra contra todos aquellos países que le compiten en temas de manufactura. Es decir, guerra contra China, guerra contra Vietnam, contra Camboya, Pakistán, la India, Alemania, Francia, España y México y Canadá también. O sea, la guerra también es contra México. ¿Por qué? Porque México es uno de los grandes países que más le compite en términos de manufactura a Estados Unidos. Y Estados Unidos quiere que eso cambie. ¿Y cómo va a hacer que cambie? Bueno, pues ya sabemos, jugando sucio. Como está jugando sucio contra China, contra Vietnam. De hecho, la crisis energética contra Vietnam es brutal. Por eso cuando alguien me pregunta cómo nos va a afectar, bueno, pues si es una guerra por la manufactura, pues es una guerra también contra México y una guerra que va a afectar a México. ¿Por qué? ¿Cómo va a afectar? Bueno, de que al final del día Toyota anunció mover una fábrica de Tijuana a San Antonio, Texas. Es algo que nunca había ocurrido desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio y no había ocurrido porque pues, México era altamente competitivo respecto a Estados Unidos. Obviamente, pues ahora las presiones de Donald Trump han sido muy fuertes y han hecho que Toyota pues, intente mover esta fábrica para congratularse con el ocupante de la Casa Blanca. Aquí mucha gente comentaba sobre este tema dos cosas. Hay varios comentarios que se hacían. Una, que esto es que Estados Unidos está dando un tiro porque al mover las fábricas, como esta de México a Texas, pues los productos van a ser más caros. Efectivamente, los productos que se fabriquen, no es lo mismo fabricar en Tijuana que fabricar en San Antonio. No es lo mismo fabricar en Monterrey que en Dallas, Texas. Es mucho más caro. Efectivamente, tiene razón cuando dicen Estados Unidos se va a dar un tiro. El tema es que Estados Unidos quiere inflación. O sea, Estados Unidos ya quiere que venga una ola inflacionaria. Entonces, para que ocurra inflación, quiere que todos los productos que consumimos sean mucho más caros. Esto para diluir su deuda. Obviamente el dólar va a perder también una más de su poder adquisitivo. O sea, las monedas, cuando tú hablas de una gran ola inflacionaria, también hablas de un desplome del valor de la moneda. Y obviamente, pues esto va a perjudicar a los consumidores en Estados Unidos, como siempre ha ocurrido, pero Estados Unidos ya le da igual, lo que quieren es inflación.
inflación y va a ser una inflación elevada y obviamente pues eso va a incluir el desplome de su moneda, etcétera. Es un juego que está haciendo Estados Unidos donde su objetivo es reindustrializarse. A eso juegan y les da igual lo que ocurra. Es importante entender esto porque es una guerra contra México también. O sea, esto no es solo guerra contra Irán, es guerra contra China, Vietnam, México. Y cuando uno logra entender o saber que esto es una guerra contra México, es cuando tiene sentido todos estos ataques contra el gobierno de México por el tema del narcotráfico, etcétera. En ningún momento defiendo a ningún narco político ni nada por el estilo, pero hay que entender el contexto. Y realmente no es que Estados Unidos le interese el bienestar de los mexicanos, más bien lo que quiere es simplemente es robarnos las fábricas, o va a tratar de hacerlo, o al menos que ya no lleguen más fábricas a México. A eso está jugando Estados Unidos, que es a frenar la economía del país. Y luego yo aquí comentaba, pues esto a la larga va a hacer que nosotros ya no seamos potencia económica. Y luego la gente comentaba, no es que México nunca lo ha sido. Bueno, a ver, en general, cuando un país se llena de manufacturas, crece y prospera. Esto lo vimos en China, Vietnam, y infinidad de casos. Alemania, ¿no? Alemania es un país manufacturero. El control de la manufactura te da un gran poder también a nivel geopolítico. Lo vemos con China, sobre Estados Unidos. Y bueno, México ya es un gran manufacturero a nivel mundial y obviamente Estados Unidos ya no quiere que crezcamos más económicamente y de hecho la guerra del narcotráfico ha servido para eso. O sea, la violencia y la guerra que hemos enfrentado México desde tiempos de Felipe Calderón ha servido para frenar industrialmente al país. Esto se ve, por ejemplo, en Sinaloa con su guerra. Y de hecho, la gran parte de la guerra contra el narcotráfico, cualquiera que vea el mapa, es exactamente en los centros de manufactura, donde está la manufactura. O sea, la violencia tenía como objetivo eso, frenar a México en temas de manufactura. También la crisis del 95 tuvo ese mismo objetivo, porque de hecho, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, pues si México no hubiera enfrentado crisis económicas, ni guerra contra el narcotráfico, ni nada por el estilo, México se hubiera convertido en otra China, mucho más fuerte. Obviamente, pues esto nunca lo iban a permitir los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no quieren o nunca han querido que exista una China o un Japón al sur de la frontera. De hecho, esto es la frase de Brzezinski, ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde él dijo textualmente, no queremos un Japón al sur de la frontera, no queremos que México se industrialice en exceso porque eso nos va a poder arruinar. Aquí en Estados Unidos, y la gente todavía dice, no, es que no lo creo. Bueno, pues si México, imagínese usted nada más, haga un déjà vu, ¿qué hubiera pasado si México no tiene la crisis del 95 provocada por Cedillo, que trabajaba para Estados Unidos, parecía agente gringo? Ernesto Cedillo, como varios presidentes de Latinoamérica que ahorita ya son totalmente abiertos a favor de Estados Unidos, incluso el de Colombia creo que tiene nacionalidad estadounidense. Bueno, quite la crisis del 95 y quite la guerra contra el narcotráfico. Si usted quita esos dos factores, México hubiera sido una gran potencia manufacturera hoy por hoy. De hecho, ya somos potencia manufacturera. Pero si no tuviéramos el tema de la guerra del narcotráfico y esa crisis espantosa, totalmente artificial del 95, México sería otro. Y es más, tendríamos un gran crecimiento económico y los jóvenes, en vez de irse a una guerra del narco en México, estarían trabajando en fábricas. Esto sería la gran diferencia.
de ese futuro alternativo que México pudo tener si no hubiera ocurrido la crisis. Bueno, y si no hubiera ocurrido todo, imagínense qué futuro hubiera sido distinto, ¿no? Si no hubiera estado el magnicidio de Colosio, etcétera. Puede no creerme, pero el propio subsecretario de Estado, Christopher Landau, que fue el ex embajador de Donald Trump en México en el primer mandato, declaró durante el diálogo Raisina en Nueva Delhi que Estados Unidos, cito textualmente, no va a otorgar a India las mismas ventajas comerciales ni va a permitir que supere comercialmente a Estados Unidos. Es decir, lo que ha dicho Christopher Landau es que Estados Unidos no va a permitir que India se vuelva potencia manufacturera, no va a permitir que Vietnam se vuelva potencia manufacturera y no va a permitir que México o que Canadá sean potencias manufactureras. No lo va a permitir. Entonces, bueno, pues cuando uno ve el tema de la política y el choque entre México y Estados Unidos, uno lo debe de entender en estos temas, o sea, de que es una guerra por el control de la manufactura. Por eso está chocando México y Estados Unidos. Y bueno, todo aquel que no quiera creer en el potencial que tiene México, yo solamente le digo, haga este ejercicio, elimine la crisis del 95 y la guerra contra el narcotráfico y este país sería otro.